Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os traigo a Zurbarán, el martirio de San Serapio. Hace poco la reina ha inaugurado, mirad, qué bonito. El martirio es súper elegante porque este señor era de los mercedarios y los mercedarios se cambiaban por un individuo. Pero el dinero no llegó pronto, estaba en Argel y lo clavaron en una cruz en asta. Y después le sacaron las tripas, bueno, pero él no lo representa lleno de sangre y pasándolo fatal, sino como que exhala el halo. Yo no me podía imaginar, hecho el blog, no me podía imaginar que era tan famosísimo en el extranjero. Bueno, es un peso pesado, es no sé, casi el mayor representante del siglo de oro, de los mayores representantes del siglo de oro. Él es amigo de Velázquez, o sea, no sé, pero es curioso porque muere en la total pobreza y miseria después de haber trabajado como un loco. Yo tengo cuadros suyos, no conocía toda su obra, conocía El Crucificado, que me parece que está en Estados Unidos, conocía, pero yo tenía mis preferidas, ¿no? Este San Serapio es una de las que me gustan. Hay otras que están ingresando en la orden y está haciendo así. Y es que yo no sabía que cuando se ingresaba en la orden de Cartujo, me parece, no se volvía a comer carne. O sea, no es que fueran vegetarianos ni veganos y tal, sino que renunciaban a la carne simbólicamente a lo que podían ser las relaciones de pareja, etcétera, etcétera, pero también al consumo de carne. O sea, porque la espiritualidad, eso también lo dicen los indios, para elevarse hay cosas, no puedes alimentarte a base de cadáveres, cosas así, ¿no? Pero yo no sabía que los cartujos y tal, y está como el que está ingresando, el novicio, está haciendo así con la mano en un plato de carne, está rechazando de lo que van a ser como las pompas de Satanás, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero nuestro San Serapio es elegante, todo él es elegante, yo qué sé, esto es como un traspantojo. Está firmado aquí, Francisco, en fin, os voy a contar un poco la pintura y después voy a contar su vida. Ya he hablado de su vida, Zurbarán, por Dios, faltaría, pero me gusta cada vez que... Esto es un diccionario que lo recomiendo, siempre lo estoy recomendando, que es de Faidón, Diccionario de Arte. Apenas vienen cosas escritas, vienen nada, pero aprovecho para yo sacar mis propias conclusiones y recordar un poquito la biografía del autor, puesto que esto es un canal de difusión de arte, ¿no? En fin, bueno, deciros que San Serapio, San Serapión, San Serapius era me parece que se llamaba Peter Serapius, en esta época, que es 1600, lo que sea, es... En esa época, cuando lo pinta, él pone Beato Serapio. Seguramente no está santificado todavía. Sabéis que la iglesia tiene un proceso para santificar, ¿no? Bueno, Serapio estuvo luchando con Ricardo Corazón de León en las cruzadas, estuvo luchando también con Alfonso VIII en España, yo qué sé, pues para liberar los santos lugares, en fin. Pero en un momento determinado conoce... No me acuerdo cómo se llama, ahora lo contaré, y tiene una conversión total, y entonces ingresa a los mercedarios, a los cuales él se cambia por un preso, por el cual tiene que ser liberado por un dinero, etcétera, y si no, son torturados y sacrificados. Pero él se cambia por ese preso en una de las ocasiones, porque se llama redimirlo, y el dinero no llega a tiempo y muere torturado por los sarracenos en Argel. Ay, me suena a Rosa Raceno siempre que digo esa palabra. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito la obra. Esta es una pintura de óleos sobre lienzo. Estamos en pleno siglo de oro, estamos en la Reforma. Es quizá donde brilla este señor es los cuadros religiosos. Hay uno que me encanta, que se me ha olvidado decirlo, antes estaba haciendo la explicación, pero no os he dicho el cuadro que me chifla entre los muchos que me gustan de este hombre, que casi me gusta todo, pero tengo mis preferidos, que era La defensa de Cádiz. Lo he puesto también en el blog. Bueno, esta pintura es óleo sobre lienzo y tiene 120,2 por 104 con no sé qué, son 104 centímetros, bueno, que tampoco me sé todas las... está firmado a la derecha, mirad, Serapius. Está firmado sobre una cartela que hay a la derecha donde pone Frank.co de Zurbarán, FAT 1628. Aquí está la firma del artesano. No era normal que firmaran ahí.
Hay un juego de luces y sombras que es una preciosidad. Bueno, en la cartela de la pintura aparece como el Beato Serapius. Ya he dicho que lo mismo, uno le llaman Serapio, otro Serapión, en fin. Hay una tendencia en esta época a latinizar los apellidos, que es el irlandés Peter Serapion, que nace en 1179. Es un cruzado irlandés que lucha al servicio del rey Ricardo Corazón de León y luego se viene a España, porque mirad, ¿sabéis lo que pasaba? Cuando se luchaban en estos temas, realmente el Papa había dado luz verde, como en el caso de mi ciudad, en 1100, que era una ciudad muy pujante, que exportaba muchísimo al Cairo, pero claro, no pagaba canon al Vaticano ni nada de eso. Entonces, en un momento determinado, el Papa le da luz verde a los genoveses y a determinados ¿cómo se llama? Caballeros castellano-leoneses, etcétera, etcétera. Hacen un conglomerado, saquean la ciudad, los pasan a todos a cuchillo. La ciudad era una ciudad riquísima, pero riquísima, entre el siglo XI y el siglo XIII. Tenía 700 funduc, que son fondas, y además de eso, la riqueza nunca... Ahora se ha hecho un recordatorio de los 1000 años de la ciudad, pero porque realmente esta ciudad se creó... Era una antigua colonia romana, se creó un poco a rebufo de la conquista de Córdoba y la creó un esclavo, no, me parece que era un antiguo eunuco turco, que no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, bueno, pero no se menciona, como no, estas cosas oficiales, cuáles eran realmente los pilares de la economía de mi ciudad, que era pues la venta de esclavas que se compraban en Europa, porque a los del Cairo les gustaba mucho las rubias con los ojos claros y tal, y después aquí los rabinos castraban a los adolescentes, en fin, le mandábamos el lote, y después vendíamos sedas, ajuares de seda con el chartrés de Troya, imitando a la India, pero no éramos la India, éramos nosotros, y era un negocio redondo. Entonces hizo que la ciudad fuera muy poderosa. Y entonces estos caballeros que en realidad luchaban contra el Islam, pues dejémonos de rollo, había un trasfondo económico. Era la lucha de los agricultores, como dice Joan Vicent Vives, contra una agricultura pujante. Y en realidad lo que pasa es que cuando asaltaban ciudades como la mía, lo que se llevaban eran unos botines descomunales. O sea, entonces muchos de ellos eran aventureros. En el caso de nuestros serapios, todos iban o perdían la vida o hacían fortuna. En el caso de nuestros serapios, pues a lo mejor era un hombre de fe, de los pocos que habría, porque la mayoría les movía el metal, el vil metal. Bueno, voy a seguir con Serapio. Él trabaja, lucha con Ricardo Corazón de León, también guerrea en la Reconquista Española, al servicio del rey Alfonso VIII de Castilla, pero conoce a San Pedro Nolasco, que es que no me acordaba del nombre, y se hace de los mercenarios, de la Orden de la Merced, en 1222, donde asume el voto de redención de sangre. Es una cosa tremenda, pero tremenda. Y los religiosos mercenarios realmente lo que hacían es que se comprometían a dar su vida a cambio del rescate de un cautivo. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, como en el caso de los trinitarios, mendigaban y ese dinero iba a salvar a un cautivo de Orán, como el caso de Cervantes y tanto otro, ¿no? Y esas pequeñas limosnas hacían que se salvaran. Nuestro Cervantes allí hizo de mangas capirotes, tuvo relaciones con hombres, pero vamos, de eso hablaremos algún día, de eso no se habla, porque tuvo que sobrevivir, pobrecillo, era un esclavo, o sea que ya me diréis, tuvo que hacer lo que fuera para estar vivo. Bueno, con razón después, con 60 años podía hablar, había vivido muchísimo, los baños de Argel. Bueno, en 1240, no quiero hacer más digresiones, en 1240 participa en varias redenciones, en la última de ellas se queda sin el dinero que le llega, sin el pago que le llega a su hora, y entonces que lo matan. Los sarracenos lo martirizan, realmente lo torturan, atándolo a una cruz en aspa, destripándolo, y bueno, y después lo descuartizan. Por ese martirio es conocido como San Serapión mártir.
pero en esta época era solamente beato cuando le hace el cuadro, y es un encargo que le hace los mercedarios. Sevilla, hay que recordar que Sevilla tenía, me parece, que 25 conventos, de locos. Creo que Valencia tenía 7, mi ciudad tenía también 5 o 6, porque claro, cada convento tenía una huerta, un pequeño hospital, en fin, era realmente la ciudad, hasta que llegó la desamortización de Mendizábal, realmente eran conventos, no eran ciudades, eran pues un cúmulo de conventos. Bueno, que sigo con mis digresiones. Zurbarán representa el horror de la tortura, pero sin que haya derramamiento de sangre. Es de una finura, de una delicadeza, está exhalando el hálito, está ahí con unas cuerdecillas, no se ve una sola gota de sangre, y el hábito está perfectamente planchado. La luz está, yo qué sé, le han dado blanco, limpio, en fin. El autor se atiene a la sección áurea, al fi. Eso ya se ha dicho montones de veces, que hasta los ordenadores lo hacen. Eso se usa muchísimo en arte desde la época de los griegos, en arte, en arquitectura, etcétera. Algún día hablaré solamente de eso. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de Zurbarán. En 1600, Zurbarán donde más va a vivir va a ser en Sevilla, pero tiene también ida y venida, a su pueblo, a la corte, a Madrid, porque Sevilla pues pasa a ser la capital de la metrópoli, donde estaban también los genoveses, los judíos, etcétera, etcétera, donde llegaba la plata de América, etcétera, más que el oro, en fin, porque Flandes daba el doble de América y era muy chiquitita, y no había que tener tantísimas inversiones. Es una cosa que alguna vez hay que contarlo, estas cositas con rigor. En 1628 Zurbarán firma un contrato con los religiosos del convento de Nuestra Señora de la Merced, los mercedarios de las Calzadas, y es cuando pinta San Serapio. Cuando pinta San Serapio es la época de mayor esplendor suyo, porque él también tiene sus subidas y sus bajadas con público. Ya sabéis que el mercado es así de caprichoso. De pronto te pones de moda, de pronto al día siguiente dejas de estarlo y ya nadie te conoce. Bueno, él nace en Fuente de Canto, en Badajoz, el 7 de noviembre de 1598. Estamos en pleno siglo de oro. Al principio empieza siendo como muy Carballo, y después, sin embargo, deviene más al manierismo. Ya sabéis que el manierismo lo explica muchas veces a mi manera, o sea, es subjetividad. Los dedos muy largos, en fin, pero no necesariamente hay unos patrones rígidos. Pero eso es una vía natural de la que va siguiendo el barroco. Bueno, es uno de los más importantes representantes del barroco del siglo de oro español. Estamos en plena contrarreforma. Destaca en la pintura religiosa con una, yo qué sé, yo lo veo muy místico. En sus primeras obras se aprecia la influencia de Carballo, y después deviene en manierismo, como he dicho, y tiene como primer maestro en Sevilla, esto es muy muy importante, a Ruela. Pero antes de entrar en el taller de Pedro Díaz de Villanueva, donde permanece entre el 14 y el 17, entraba a lo mejor con 10 o 11 años. Él nace en una familia pudiente con tierras, pero el padre se da cuenta de que el chico tiene dotes para dibujar, pintar y tal, y creo que con 16 años lo mete, creo. Es que me leo montones de biografías antes de contarlo. Y allí conoce a Pedro Pacheco y a Herrera, y bueno, lo mejor de Sevilla. Él se ha ido a la capital, que en aquella época es más pujante. Después Sevilla, como le pasa a Venecia, va a tener un bajón importante, que va a tener peste, etcétera, etcétera. Él se va a casar 3 veces. Va a perder a su hijo Juan, que era un estupendo pintor y le ayudaba muchísimo. Él tiene asistentes en su taller. Pero esta pintura de hoy está hecha de su mano. Y eso dicen los restauradores. Cada vez que me muevo le doy a la lámpara. Bueno, allí coincide en Sevilla, en esta época es coetáneo, coincide con Alonso Cano y Diego Rodríguez de Silva, nuestro Velázquez, que además es amigo. Y Velázquez, cuando pasa bajones, tira a la corte y tiene un encargo allí en la corte, le ayuda, porque sabe que es un genio, que es un maravilloso, porque son además muy amigos, muy amigos. Tras unos años en los que tiene formación, vuelve a Badajoz, a su tierra, y abre un taller, pero no vuelve a su pueblo, vuelve a Llerena, y se casa 2 veces, siendo padre muy joven. En este tiempo realiza encargos, sobre todo para diferentes conventos e iglesias extremeñas. En Extremadura hay un montón de obras suyas, he puesto también un vídeo sobre eso. La mayoría están perdidas, lo mismo que me imagino que los cuadros que hace para América, porque él, cuando tiene un bajón Sevilla, empieza a hacer obras
que se vende a América y gana el doble del triple que aquí en España, porque los sevillanos son muy ratas para pagarle, le pagan poco. Bueno, en 1626, os cuento ahí todos los cotilleos, en 1626 los dominicos sevillanos de San Pablo le encargan una serie importante de cuadros, aunque muy mal pagados, como os he dicho más tarde. Los mercenarios calzados de Casagrande de Sevilla le contratan con un sueldo 3 veces superior, le pagan muchísimo mejor. Es que pagar es respetar, no se trata de que te engañen ni de ser más listo para un trabajo de una magnitud parecida. Del conjunto de San Pablo se conserva el crucificado actualmente en el Instituto de Arte de Chicago. Chicago tiene muy buen gusto para sus museos, no paro de leer obras que están todas en Chicago, habrá que ir a Chicago. Estos irlandeses son muy buenos artistas. Su primera obra fechada es en 1627, que son 3 figuras completas de los padres de la Iglesia en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que tienen una importante muestra de la obra de este señor, de Zurbarán. En 2 escenas sobre la vida de Santo Domingo para la Iglesia de la Magdalena de Sevilla, los que hace Sevilla tiene un montón de cosas suyas, pero el Prado también. Bueno, en realidad tiene el Louvre, tiene montones de museos de todo el mundo, porque este es un peso pesado. Bueno, en los que hace para el mercedario se puede... no sé dónde está este... No sé dónde está. No me acuerdo. Pues en Warworth Ateneo, creo que está en Estados Unidos, el cuadro que estoy contando hoy. Bueno, se nota, en este cuadro de hoy se nota que lo ha hecho de su mano y no son sus ayudantes. El San Serapión se pinta en 1628 para el Ateneum de Hartford y es indudable su ejecución total por parte del pintor. Y en este óleo podemos ver, yo qué sé, lo genial que era por su ejecución. También en esta época son algunas de sus obras mejores. Esta es su época de cenit, de esplendor, pero lo que hizo después a mí me gusta más, pero bueno, para gustos colores. Después hace escenas de la vida de San Pedro Nolasco. Yo me he sorprendido de la cantidad de vídeos que hay en francés, en inglés, en alemán, en todos los idiomas de su obra, en colecciones privadas, en museos de todo el mundo. Bueno, es bestial, bestial. De estas que os estoy hablando están en el Museo del Prado y el resto están dispersos por museos de todo el mundo porque era genial. Y mirad que murió en la total miseria, después de haber trabajado como un loco. Porque Velázquez sí que hizo fortuna, pero lo que pasa es que se supo colocar. En 1629, a propuesta del Consejo, tenía una envidia horrorosa del Consejo Municipal, se instala definitivamente en Sevilla. En Sevilla tenía unas envidias porque llegó el último y se colocó el primero, y además él no había hecho el examen de idoneidad para ser pintor, que era como un examen que le hacían como la guilda ellos de San Lucas, me imagino, de Sevilla, y se lo echan en cara. Le llamaban maestro. En esos años pinta 4 lienzos importantes para el Colegio Franciscano de San Buenaventura, actualmente en el Museo del Louvre de París. Se los robarían los franceses cuando vinieron. Y en la Gemäldnerie de Alte Meister de Dresde. En la década de 1630, en Sotheby's hay pujas con obras de Zurbarán. En la década de 1630, en la época más prestigiosa de su carrera, convirtiéndose en el mejor intérprete de la Reforma Católica del siglo de oro español. Es sencillamente espectacular. Recibe encargos de todas las órdenes, trabajó como un loco, es que no puedo entender que muriera en la total miseria. Recibe encargos de todas las órdenes religiosas, terminaban ciegos, que en este momento había en Andalucía y Extremadura. Para los jesuitas pinta la visión del Beato Alonso Rodríguez en 1630 en la Real Academia de San Fernando de Madrid. Para los dominicas pinta la apoteosis de Santo Tomás y además está en continua evolución en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Y también para los conventos sevillanos de los carmelitas, los trinitarios, los mercedarios, etc. Su éxito culmina en 1634 con una invitación a la corte seguramente de Velázquez, que era amigo suyo, que ya está en la corte, y que le invita a participar en la decoración del Salón Grande del Buen Retiro. En él realiza los 10 trabajos de Hércules, que son también súper famosos y me encanta, para las sobreventanas y 2 grandes lienzos de batalla. 11 de esas pinturas se conservan actualmente en el Museo del Prado. De vuelta a Sevilla, continúa trabajando para las órdenes religiosas, que son muy ratas pagando, que le solicitan constantemente.
casi todas las pinturas de dos impresionantes series que ejecutan en este tiempo son probablemente los mejores de su producción, seguramente, y se conservan algunas en España y otras en museos de todo el mundo. Hay que añadir que una serie que pinta para el monasterio de Guadalupe, es la única que se conserva en su sitio, porque el resto está por todos sitios, porque se cotiza muchísimo y sencillamente la han vendido cuando han necesitado de esto. Bueno, las 8 grandes cuadros de la sacristía pintados en Sevilla entre 1638 y 1639 representan episodios poco conocidos de la vida de los monjes jerónimos: misa del padre de Cabañó, la aparición del Cristo del padre Salmerón y Fray Gonzalo de Illescas escribiendo, entre otros. En la capilla adyacente 3 episodios de la vida de San Jerónimo pintados en 1645 con estilo tenebrista, en la cual se ve la influencia de Ribera. Es normal, es coetáneo de ellos y además amigos. Bueno, de Ribera no, de Alonso Cano, de Velázquez y tal, pero bueno, más o menos son coetáneos de esta época y la sensibilidad de la época. En 1640 los grandes encargos disminuyen mientras que evoluciona el mercado americano. En 1644, estoy dando así a grandes rasgos porque este señor es tan importante, en 1644 en colaboración con su taller hace un retablo para las colegiatas de Zafra, que es una preciosidad. En 1655 los 3 lienzos apaisados de la sacristía de la Cartuja sevillana de Santa María de las Cuevas en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. En 1500 Sevilla padece, aquí ya Sevilla está caput, que dicen los alemanes, padece una depresión profunda económica tras una epidemia tremenda de peste en 1649 que la deja diezmada porque muere la gente joven y es una grandísima ruina. Aparte, ya el mercado americano ya no es tan pujante y entonces reduce considerablemente su población y él pierde a su hijo Juan, que era un pintor estupendo y le ayudaba muchísimo. Zurbarán, de hecho, de los 3 matrimonios solamente le sobrevive una chica del tercer matrimonio. Zurbarán aumenta la producción del taller con series de fundadores de órdenes, de santas, vírgenes, césares, que son enviadas todas a América. Y en 1658, al parecer por dificultades económicas en Sevilla, se traslada de nuevo a Madrid. Va y viene y viene y va. Y allí se va con su mujer y la única hija que le sobrevive de su tercer matrimonio. En la última época pinta obras aisladas. La última época a mí es la que más me gusta y todas son de una gran dulzura que no forman ningún conjunto. La mayoría de veces son para, ¿cómo diría yo?, devociones privadas de pequeño formato y de ejecución muy, muy refinada. Se puede observar la evolución de estilo como muy suave, muy suave. Tiene una buena clientela privada, pero la salud suya se deteriora, se debilita y si no trabajas no comes, que es lo que le pasó. Y casi de forma repentina su obra firmada es de 1662. Su obra está representada en las colecciones de los grandes museos de España y de todo el mundo. Es simplemente maravilloso. Por favor, ved mi vídeo que os va a encantar. Hasta mañana.